Bueno, contento de poder estar nuevamente reunidos como iglesia, agradeciendo a las personas que están con nosotros por primera o segunda vez. Para nosotros es un honor poder tener a cada uno de ustedes. Los presentamos porque creemos claramente que Dios no tiene, o en el mundo no hay coincidencias, no hay suerte. Dios hace todas las cosas de acuerdo a su santa voluntad. Y el hecho de que usted esté acá con nosotros muestra mucho de lo que Dios quiere, tanto para su vida como para nosotros como iglesia. Queremos ayudarle a poder entender la palabra de Dios y sobre todas las cosas ayudarle a poder que usted pueda comprender el mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Bueno, el mensaje de salvación es que Cristo Jesús lo ama de tal intensidad, de tanto amor, que ha dado su vida por usted y por mí. Ha dado su vida por todo el mundo para que usted pueda tener perdón de pecados y pueda tener vida eterna por los siglos de los siglos. Esto no le puede dar una religión, no le puede dar sus obras o sus buenas acciones. Solamente el que puede perdonar sus pecados y limpiarlo y darle vida eterna solamente es en Cristo Jesús. Así es que le invitamos que usted pueda conocer el mensaje de la palabra del Señor y que este servicio sea de gran bendición para su vida. Lo único que hacemos es predicar, enseñar la palabra de Dios, porque en ellas hay palabras de vida eterna. Y también creemos claramente, como dice la palabra de Dios, que aquel sencillo que escucha la palabra de Dios, que tiene el deseo de hacer la palabra de Dios, va a ser sabio. Y lo que necesitamos con urgencia: personas, hombres, familias sabias que puedan tomar buenas decisiones para su vida. Muy bien, hermanos, antes de seguir adelante con el mensaje, recuerden que este sábado tenemos el taller familiar. ¿Ok? El taller familiar. Pastor, yo soy casado, yo no soy casado, pero tengo adelante, hermano, tengo una familia, tengo un esposo, el esposo no viene, X motivos. Gracias, hermano Alfonso. ¿Yo podría estar en el taller de familia? Claro que sí, claro que sí. Todos los casados, si usted es casado y también está cansado, puede estar en el taller de familia. ¿Ok? Cualquiera de los dos puede estar allí en el taller de familia. Su esposo o su esposa, venga o no venga, usted debe estar aquí. Pastor, yo realmente estoy solo o sola, pero tengo mis hijos. Hermano, ¿qué hago? ¿Puedo venir al taller? Claro que sí. En algún día esperemos que sus hijos también se casen, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos? Queremos darles buenos consejos, enseñarles la palabra de Dios. Quizás que lo que no teníamos, nosotros podamos dar la palabra del Señor. Entonces, este taller es algo consecutivo de los temas. El primer tema que tuvimos en el primer taller tenía que hablar acerca de la familia bíblica, que enseña la palabra de Dios de la Biblia. Y comenzamos desde el libro de Génesis a todo el transcurso de lo que Dios quiere como familia. Este taller tiene que ver como el titulado Conociéndonos, es decir, el hombre que conozca a su mujer, a su esposa, y la esposa que conozca a su esposo. Las diferencias que existen dentro de ellos. Va a ser de mucha bendición. No solamente hay lecciones, hay un tiempo libre, hay tiempo de comer, hay tiempo de concursos, y va a ser algo muy especial, ¿ok? El siguiente taller que vamos a tener se va a titular El sexo y la sexualidad dentro del matrimonio. Entonces, no se lo pierda, por favor, anótese, porque si usted no se anota allí, lamentablemente no va a poder estar en el taller, porque necesitamos saber las personas específicas para poder imprimir el material y también para poder hacer el almuerzo de ese día sábado. Pastor, ¿cuánto cuesta? $5, hermanos, que ni le va a ser pobre ni muy rico para usted. Para nosotros sí. Entienda bien, no, mentira. Pastor, ¿por qué cobran ese dinero y esto que lo otro? Escúcheme bien, esto es para poder solventar los gastos de alimentación y número 2, de material de impresión, ¿ok? Y para serles honestos, eso no alcanza para hacer todas estas cosas. La iglesia siempre tiene que colocar aparte un gasto, porque queremos que las familias estén bien nutridas con la palabra de Dios y que la familia, sabemos que es el fundamento de una sociedad y también de nuestra iglesia. Abran sus Biblias, por favor, al libro de Primera Epístola a los Corintios, capítulo 7, por favor, en nuestras Biblias. Primera Epístola a los Corintios, capítulo 7. Y hoy seguiremos con el tema, hermanos, del matrimonio y el divorcio. El matrimonio y el divorcio. ¿Ok? El matrimonio y el divorcio. Pastor, ¿y cómo es esto? O sea, espero en el Señor que usted haya estado en la clase anterior. ¿Ok? Es decir, si no me equivoco, 2 semanas atrás que hablamos acerca del divorcio. En Mateo capítulo 19 yo estaremos tocando primera carta a los Corintios capítulo 7, ¿ok? Primera carta a los Corintios capítulo 7, el matrimonio y el divorcio. Ok, hermanos, este es un tema muy sensible, ¿ok? Es un tema muy sensible.
en relación de que hay como creyentes, como cristianos o como iglesias, hay personas que no creen en el divorcio, que no debe ser utilizado el divorcio dentro del cristianismo. Otros sí piensan que pueden ser divorciados en cualquier razón, cualquier circunstancia. Y hermanos, no quiero que usted y yo podamos colocar nuestra manera de pensar en relación o nuestra posición a lo que es la palabra de Dios. Usted y yo estamos acá para estudiar la palabra de Dios. Es decir, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en relación a este tema? No es lo que yo creamos, no es lo que la iglesia crea, sino lo que la palabra de Dios dice en cuanto a este tema y muchos otros temas más que pueden ser muy controversiales. Pero nosotros como iglesia queremos apegarnos no a una tradición, no a unas prácticas impuestas, sino a lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? No están de acuerdo muchos conmigo. Ok, no importa. Pero yo igual voy a enseñar lo que es la palabra de Dios. Ok, entonces, hermanos, ahora, cuando hablamos del divorcio, el divorcio no se puede explicar con un solo pasaje. Tenemos que ir a toda la palabra de Dios. Es decir, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en todos los pasajes de la palabra de Dios para sacar una instrucción o un mandamiento del Señor? Es lo que se llama mensajes temáticos. Hay un mensaje que son expositivos, que utilizan un pasaje y se expone este pasaje. Pero cuando se habla de sermones o mensajes temáticos sobre un tema, no se puede utilizar solamente un pasaje, se tiene que utilizar toda la Biblia. ¿Qué dice toda la Biblia acerca de este tema? ¿Para qué? Para poder ser instruidos en la palabra de Dios. Usted dirá, pastor, ¿y Dios está de acuerdo con el divorcio? La respuesta es negativa. No, Dios no está de acuerdo con el divorcio. ¿Fue el plan de Dios que el creyente o el ser humano se divorciara, se separara? No, nunca fue el plan de Dios para esto. ¿Cuál es la posición de la iglesia? La misma posición de Dios. ¿Me entendió? La misma posición de Dios. Pastor, ¿eso significa entonces que la iglesia permite el divorcio? ¿La iglesia acepta el divorcio? Bueno, son dos términos totalmente diferentes. Son dos términos totalmente diferentes. Y ahí donde queremos llegar en la palabra de Dios. ¿En qué circunstancias o en qué acontecimientos dentro del hogar o de la familia, donde la persona puede permitirse el divorcio? ¿Ok? Se puede permitir el divorcio dentro como creyentes y dentro de lo que es la iglesia. ¿Cuántos estuvieron, hermanos, en la enseñanza de Mateo capítulo 19? Levanta su mano, por favor. Mateo capítulo 19. Muy bien, ok. La pregunta, ¿cuál era de Mateo capítulo 19? ¿Recuerdan? ¿Es lícito poder divorciarse o repudiar a mi esposa por cualquier cosa? La respuesta, ¿cuál es? No. O sea, me puedo divorciar, la palabra repudiar significa divorcio. Me puedo divorciar por cualquier cosa. Y el Señor Jesucristo dije, ¿no escuchaste al principio? Varón y hembra los hizo. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Siempre le responde con la pregunta. O sea, ¿puedo separarme? No, no puedo separarte. ¿Por qué? Porque Dios creó un hombre y una mujer para todo esto. Pero el mismo Señor Jesucristo dice que si una persona, hermanos, está dura de corazón, esa persona, el agraviante, es decir, dentro del matrimonio, sea un hombre o una mujer, ha cometido fornicación. Y esta palabra fornicación no solamente es las relaciones sexuales entre jóvenes, es decir, antes del matrimonio. La palabra fornicación habla sobre todo aquello que es un pecado de inmoralidad. Puede ser incesto, puede ser adulterio, puede ser pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que significa la palabra fornicación. Dice, a pesar de esto, es la excepción, es decir, si uno de los contrayentes, un esposo o una esposa, está duro en su corazón, no quiere dejar el pecado, sigue en el adulterio, sigue en este pecado de inmoralidad, se ha hecho todo lo posible para poder arreglar y no se puede arreglar porque hay dureza de corazón en esta persona, el Señor Jesucristo dice, sí, puedes divorciarte, puedes repudiar, entrega la carta de divorcio a tu mujer y esta mujer puede casarse nuevamente, sí, puede casarse esta mujer que obviamente ha tenido dentro de este matrimonio una situación como esta, ¿ok? Ahora, préstame atención, ¿están conmigo? ¿Me miran acá? Mírame. El contexto era para judíos. ¿Me entendió? El contexto era para judíos. ¿Quién le pregunta al Señor Jesucristo? Los fariseos. ¿Con qué razón? Para poder tentarle. Entonces, Jesucristo está hablando a los judíos sobre esta pregunta. ¿Por qué? Porque justamente quien da la carta de divorcio, ¿quién es? Es el esposo. La esposa nunca se puede divorciar. Por esa razón dice,
El hombre dice, ¿puedo repudiar a mi mujer por cualquier causa? No, sino a causa de fornicación. Y el hombre le daba la carta de divorcio. Ahí no se menciona si la mujer quiere separarse o quiere divorciarse. No, porque el contexto es para los judíos. ¿Me entendió? ¿Sí? Pastor, entonces, ¿qué hacemos? Yo no soy judío. Entonces, ¿qué? ¿Me puedo divorciar o no me puedo divorciar? Hasta el momento, no se puede divorciar. Entonces, los que pensaban que iban a decir, divorcio, oye, se van... Ahora, ¿pero ese es el único pasaje que encontramos en la palabra de Dios acerca del divorcio? No, ahora encontramos con otro contexto. ¿Cuál es el contexto? Un contexto gentil, es decir, un contexto de la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Vayamos entonces a ver qué es lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 7, acerca de lo que es el divorcio y muchas otras cosas más. Bueno, capítulo 7, por favor, del verso 1 en adelante, si usted tiene en su Biblia, diga un fuerte amén. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le fuera al hombre, no, ¿qué dice? Tocar mujer. Préstame atención, por favor, mira por acá. El apóstol Pablo había recibido 2 cartas informando de la iglesia en Corinto, ¿ok? La primera carta que informa es una información sobre la iglesia, ¿qué está pasando? ¿Quién escribió esto? La casa de Cloé, ¿ok? Le informa sobre que hay problemas en la iglesia, hay un gran problema de circunstancias dentro de la iglesia, problemas, y el apóstol Pablo va a responder esta carta por la carta o el informe que escriben los de la familia de Cloé. Pero no era la única carta, sino que también la familia de Estéfanas también escribe una carta, pero básicamente la familia de Estéfanas, que son los primeros que creyeron en Cristo en Acaya, es decir, parte de lo que es Corinto, entonces ellos le hicieron varias preguntas sobre varios asuntos que encontramos en la carta. Entonces, la primera parte de la carta de Corintios, capítulo 1 al capítulo 6, hermanos, va a responder sobre la carta que escribió a la familia de Cloé. ¿Ok? Y del capítulo 7 en adelante va a responder a la familia de Estéfanas. ¿Por qué? Porque ellos preguntaron. El primera carta informa sobre las cosas. Y el apóstol Pablo, del capítulo 1 al capítulo 6, va a tratar de dar instrucciones para arreglar los problemas dentro de la iglesia. Pero del capítulo 7 en adelante va a responder preguntas. Ok, las preguntas no están en la carta, solamente en las respuestas. Ok, y por eso que nosotros podemos jugar con las preguntas, pero las respuestas ya están acá. ¿Ok? Por eso que el versículo 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, es decir, en cuanto a lo que me estás preguntando, Estéfanas, acá están estas cosas. Dice, bueno le sería al hombre que dice, uy, ¿y qué hacemos ahora con esos hermanos que se abrazan, se besan a las hermanas? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Es un saludo normal, pero dice, uy, no veo. Entonces, este versículo dice que entonces de ahora en adelante, solamente puñito así con las hermanas, tac. ¿Sí? ¿Así dice? ¿Ah? O solamente, hola hermana, ¿cómo está? Solamente está permitido entonces con este versículo que los hombres se puedan abrazar, se puedan dar la mano, se puedan tocar, porque tocar mujer no se puede. ¿Qué hacemos? ¿Usted qué dice? ¿Están callados hoy día? No tiene nada que ver con esto. Esta palabra de tocar mujer es un eufemismo. ¿Qué significa eufemismo? Bueno, esta palabra básicamente significa, son palabras o preguntas o frases o cosas que no son correctas hablar, son vulgares. Y por eso dice, no tocar mujer, está utilizando un eufemismo para arreglar el asunto para que no sea tan mal dicho o mal escuchado. Es lo que significa, ¿ok? En otras palabras dice, lo que está diciendo, ¿es bueno que los hombres y mujeres tengan relaciones sexuales así como quieren? No, es lo que está ahí queriendo decir el apóstol Pablo. Dice, en cuanto me escribiste, sería bueno, dice que no, el hombre no toque mujer. Veamos versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga, ¿qué dice? Su propia mujer. ¿Quiere tener relaciones sexuales? Cásese, en otras palabras. Cada uno tenga su propio, ¿qué dice? Marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y vuélvanse a juntarse el uno para que no os tentáis, Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor, a poder honrarte y glorificarte.
Señor, venimos delante de tu presencia para ser instruidos por tu palabra. Este es un tema, Señor, muy controversial en las iglesias, en el cristianismo. Ayúdanos, Señor, a pegarnos a la enseñanza bíblica, Señor. Que nosotros podamos no llegar a este punto del divorcio, sino más bien salvar nuestros matrimonios del divorcio. Ayúdanos, Señor, que nuestra próxima generación no pase todas estas cosas. Toca nuestros corazones y que no solamente esta enseñanza sea instructiva, sino que esta enseñanza tome decisiones en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. La iglesia que estaba en Corinto era una iglesia, hermanos, de mucha mala influencia. No estoy hablando de la iglesia, sino de la sociedad en la cual vivía. Se conocía a Corinto, hermanos, una de las ciudades más liberales del mundo antiguo. Y la razón era que en Corinto, que pertenecía a Éfeso, Corinto estaba dentro de Éfeso, había una de las de la idolatría más grande, y una de ellas se conocía como la diosa Diana, o también conocida como Artemisa. Esta imagen básicamente era de una mujer, pero que tenía muchos senos en el torso, todo llena de senos. Básicamente esta religión se basaba en las prácticas de lujuria, fornicación, adulterio, es decir, sus prácticas de esta diosa tenía que ver básicamente con la inmoralidad sexual. Dice que se tenía más de 1000 sacerdotisas en esta religión de la diosa Diana. Ahora, ¿qué hacían estas sacerdotisas? ¿Colocaban incienso, oro? No. En el tiempo en el cual, donde era el tiempo de adorar a esta diosa Diana, las sacerdotisas bajaban a la ciudad y cometían todo tipo de acto sexual con cualquier persona. Y una vez que hacían las relaciones sexuales, estas sacerdotisas, se recaudaba dinero y con este dinero se hacía todo lo que tiene que ver con esta idolatría de Diana. ¿Puede imaginarse cómo era esta sociedad? Entonces, tanto es así que existía dentro de Corinto una frase: vamos a corientizar, que significa vamos a tener relaciones sexuales. Era común y corriente. Entonces, la iglesia que está en este lugar de Corinto era muy influenciada, obviamente, acerca de las relaciones sexuales muy libres, muy parecido a nuestra sociedad. Hoy en día, jóvenes, muchachos, personas casadas o no casadas, tienen libre libertad para tener relaciones sexuales, sin una diosa Diana, pero esta es nuestra sociedad. Aparte de esto, se suma, hermanos, que había un tema de esclavismo, es decir, había esclavos en esta sociedad, era común y corriente. Pero muchas veces los esclavos que no están en nuestra mente, porque la esclavitud en ese momento hacía que los amos que tenían esclavos sean doctores, sean científicos, sus esclavos eran maestros, eran nodrizas, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, la esclavitud sí tenía que ver con trabajos, pero también los esclavos eran instruidos para que ellos pudieran ayudar a su familia. Aparte de todo esto, los matrimonios era un conflicto, realmente no se podía entender. ¿Por qué? Porque el amo quería tener más esclavos y por ende podía colocar a un hombre, un esclavo suyo, para que tenga relaciones con una mujer, 2 mujeres o 3 mujeres, porque mientras más hijos tenían, él tenía más esclavos o más siervos dentro de ellos. Entonces, muchos de los esclavos que había en ese momento se convirtieron al cristianismo. Y cuando llegaron a la iglesia comenzaron a decir: pero ahora yo tengo 3 mujeres, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es mi verdadera mujer? Porque el amo me casó con él. No es que fueron a la jefatura, no existía eso. Recuerda que estaban los romanos y también los griegos. Y ellos dice que tenían una esposa legítima para tener hijos, pero tenían otras mujeres para los placeres. Entonces el contexto de esta iglesia es un contexto muy complicado. Casi parecido como el día de hoy. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Recuerda que Mateo capítulo 19 el contexto es ¿para quién? Judíos. Corintios capítulo 7 es para gentiles, que ellos son creyentes. Entonces ellos vienen con tantos problemas y tantas preguntas. Y una de las preguntas que tiene que ver justamente es con el divorcio. ¿Qué hacemos en estas cosas? ¿Cómo llevamos la iglesia con estas situaciones? Y vamos a ver qué preguntas tenemos por acá. La primera pregunta que tenemos en el capítulo 7 es concerniente al celibato. ¿Qué, pastor? ¿Qué es esa palabra del celibato? Bueno, la palabra celibato básicamente significa de que una persona, hermanos, o una persona, un hombre o una mujer, hermanos, que no era casado, se abstenía, hermanos, de los goces temporales, específicamente de no tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. ¿Esto quién creía? Esto creían los gnósticos, ¿ok? Los gnósticos creían una parte de esto,
que tenías que tener un celibato. Si querías vivir una vida que glorifique el nombre de Dios, abstente de los deseos carnales. Y por ende, dice, tener relaciones no es correcto, no te va a ayudar a tener una vida espiritual. Entonces, esta primera parte de primera carta a los Corintios, capítulo 7, el apóstol Pablo va a escribir acerca del celibato. Es decir, no, pastor, yo me voy a guardar puro, no voy a tener, sea casado o no casado. Y el apóstol Pablo va a responder. Versículo 1, por favor, veamos versículo 1, qué es lo que dice el apóstol Pablo en relación a esto. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, ¿cuál es? Probablemente el celibato. La pregunta es, pastor, ¿y usted por qué sacó esa parte del celibato? Si acá no dice nada del celibato. Veamos, por favor, el versículo 5. Versículo 5. ¿Qué dice? Ah, no, ustedes están rezando, hermano. ¿Qué dice? No os neguéis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y vuélvanse a juntarse en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra, ¿qué dice? ¿A quién está dirigiéndose? Está dirigiendo entre un esposo y una esposa. Y estos esposos, matrimonio, hermanos, estaban diciendo, mira, si tú quieres tener una vida espiritual, ustedes no pueden tener relaciones sexuales. Entonces el apóstol Pablo dice, no os neguéis. Es decir, una familia, matrimonio, ¿debería tener sus relaciones sexuales? Claro que sí. No debe de negarse el uno al otro, ¿ok? Entonces, de allí sacamos, de incontinencia, sacamos el hecho de que estaban enseñando en la iglesia en Corinto acerca del celibato. Y el apóstol Pablo decir, oye, escúchame bien, el celibato no te ayuda nada en la vida espiritual. Si tú estás pensando, mis relaciones sexuales dentro del matrimonio, ¿esto me llena de pecado? En ninguna manera. Las relaciones sexuales fueron creadas por Dios para satisfacción de la pareja que son casados. Pero si usted está haciendo relaciones sexuales con una mujer o un hombre que no es su esposo o su esposa, eso sí es pecado. Pastor, estamos juntos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Estamos juntos. Es decir, convivimos. Usted está en pecado. Está adulterando o está fornicando. ¿Por qué? Porque no están casados. Un joven y una señorita que tienen relaciones sexuales están fornicando. Ese es pecado. No debería de ser así. Pastor, nosotros tenemos años viviendo ya como pareja, pero no son casados. ¿Qué esperan? ¿Por qué no se casan? Es que queremos conocernos. ¿Cuántos años tienen? 45 años ya juntos. Cásense. Entonces, vamos a ver capítulo 7, verso 1. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre que dice, en otras palabras, un hombre es decir, básicamente, no tenga relaciones sexuales con otra persona. Versículo 2, que dice la palabra de Dios. Pero a causa de la ¿qué? Fornicación, ¿qué debe hacer? Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. En otras palabras dice, si están absteniéndose y a causa de las fornicaciones, de los pecados inmorales que existe hoy en día, cásense. ¿Quién debería de casarse en este momento? Veamos, por favor, capítulo 7, verso 8. Capítulo 7, verso 8. Digo pues a los solteros y a quién. A las viudas, que les fuera a quedarse como yo. En otras palabras dice que no se casen. Pero si no tienen el don de continencia, ¿qué dice? Cásense, véanse por acá, por favor, miren por acá. Entonces, había un problema de celibato. Quieren tener vidas espirituales, no tengan relaciones sexuales. Pablo le dice, si ustedes son viudas o solteros, a causa de las fornicaciones, cásense. Ahora, si tienen el don de continencia, quédense como yo. Y el apóstol Pablo hace mucho énfasis. En todo el capítulo dice, quédense como yo, quédense como yo. ¿Por qué? Porque él pensaba y él sabía claramente que Cristo vendría pronto. Dice, tenemos que colocarnos las cosas del Señor. Porque cuando nos casamos ya tenemos que pensar en nuestra esposa, en nuestro esposo, y no nos va a dar tiempo para hacer las cosas de Dios. Era su deseo, no era un mandato, no era una ordenanza, pero era su deseo lo que él quería. Pero está diciendo, no quiero que estén en celibato, se abstengan. Si por las fornicaciones, cásese. Si usted es una viuda y tiene algo dentro de usted mismo, y la expresión que utiliza acá, quemarse, es el deseo sexual. Si usted tiene un deseo sexual, hermanos, no se quede en abstinencia, sino cásese si es una viuda. Pastor, si yo soy viuda, ¿me puedo casar? Claro, porque su esposo murió y usted ya no está ligado al matrimonio y puede casarse. Si usted está soltero, ¿puede casarse? Sí puede casarse a causa de las fornicaciones. ¿Ok? Sigamos por favor el versículo 3. Ahora, el celibato en cuanto al matrimonio.
el marido cumpla con la mujer, ¿qué dice? ¿Y cuál es el deber conyugal? Bueno, las relaciones sexuales. Es decir, ¿una mujer debería de cumplir sus relaciones sexuales con su esposo? Claro que sí. Veamos versículo 3. Cumpla con la mujer su deber conyugal. Asimismo, la mujer con su marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Préstame atención, por favor. ¿Qué está diciendo acá? No utilicemos las relaciones sexuales para castigar nuestros problemas. ¿Ok? ¿Qué hacen? Mayormente las parejas dicen, hoy día no tenemos relaciones sexuales. Pero tampoco no se puede suceder que el hombre pueda decir, es que yo quiero tener relaciones sexuales y tú tienes que cumplir tu deber conyugal. Escúcheme bien, así no funcionan las relaciones sexuales. Hay gente que comienza a decir, la palabra de Dios dice que no te puedes negar a mí, sea un hombre o sea una mujer. Usted está equivocado, no dice esto la palabra de Dios. Lo que está diciendo básicamente la palabra de Dios es que es mutuo consentimiento. Sí, la mujer debe cumplir su deber conyugal, el hombre también su deber conyugal. El hombre tiene potestad, es decir, derecho del cuerpo de la mujer, pero también la mujer tiene derecho del cuerpo del varón. Estamos hablando sobre un matrimonio de asociación. ¿Qué es lo que había sucedido en el contexto? En el contexto dice, sepárense de las relaciones sexuales para ser más creyentes. Y Pablo dice, no, eso no es verdad. El matrimonio debería de gozarse de relaciones sexuales. Juntos deben de gozarse. Y hay cantidad de versículos que nos muestra claramente como el hecho de la satisfacción de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Escúchame bien, dentro del matrimonio. ¿Ok? Versículo 5, por favor. Dice lo siguiente. No os neguéis el uno al otro. ¿Qué? Del deber conyugal, las relaciones sexuales. Dice, a no ser porque algún tiempo de ¿qué? Es decir, habrá momentos en los cuales donde la pareja, el esposo creyente, dice, mira, mi amor, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Por una semana no vamos a tener relaciones sexuales, pero vamos a meternos en la palabra de Dios, en la oración. Algo muy parecido como el ayuno. Pero esto tiene que ser con mutuo consentimiento. ¿Por qué? Una pareja de matrimonios no pueden dejar de tener sus relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque existe todavía la tentación alrededor nuestro. Los jóvenes piensan que el día que ellos se casen ya no van a tener deseo sexual con otras personas. Eso es mentira. Dice, el día que yo me case, la fornicación se fue de mi vida. Está completamente equivocado. Eso no funciona así. Siempre la tentación va a estar. Y el apóstol Pablo dice, en relación al celibato, si usted es un soltero o una viuda, y si puede quedarse así, amén, pero por causa de la fornicación, cásese. Si usted tiene un deseo sexual, es normal, cásese. ¿Para qué? Para que no cometa un pecado sexual. ¿Me van entendiendo? Amén o no amén. En los casados, en relación al celibato, no se nieguen uno al otro, a no ser por un mutuo consentimiento. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos, ¿qué dice? Sosegadamente, ¿en qué? En la oración. ¿Y qué más dice? Vuélvense a juntarse en uno. Eso uno, estamos hablando de relaciones sexuales, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra... ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Matrimonios. ¿Deberían de tener relaciones sexuales? Sí, claro que sí. ¿Deberían de gozarse y tener satisfacción en las relaciones sexuales dentro del matrimonio? ¡Claro que sí! Y si tienen un tiempo para separarse, es por causa de la vida espiritual, pero no por otra causa. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si van a separarse, mutuo consentimiento para la oración y vuelvan otra vez a juntarse. ¿Por qué? Porque Satanás puede hacer estas cosas. Ahora, llegamos a un punto, hermanos, donde los casados no deben de buscar separarse, según el versículo 5 que tenemos por acá. ¿Ok? No deben de separarse. Veamos, por favor, versículo 6 en adelante. Mas esto digo por concesión, no por mandato. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como ¿quién? Como yo, dice. ¿Cómo era el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo estaba solo. Présteme atención. Hay muchos que dicen que el apóstol Pablo tenía que estar casado. ¿Por qué? Porque para ser parte del Sanedrín tenían que ser un hombre casado. Y era parte del Sanedrín. La pregunta es, pero ya va un momentico, ¿no se supone que tiene el don de continencia?
Ahorita voy a explicarlo. El apóstol Pablo dice, quiero que sean como yo. Si era casado, era muy probable que su esposa haya muerto y era viudo. Pero cuando habla de la palabra de continencia, lo habla como un don. Esta palabra continencia, hermanos, está hablando de tener dominio sobre sí mismo, ejercitar un dominio propio en cuanto a estas pasiones de inmoralidad sexuales. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, yo puedo controlarme en cuanto a estos apetitos sexuales. Y me gustaría que ustedes puedan tener la misma oportunidad. ¿De qué? De que sean como yo, de este don de continencia. Versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero a cada uno tiene su propio don de Dios. Uno, la verdad, es de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera estar nuevamente, dice, como yo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer, ¿qué dice? No se separe del marido. Y si se separa, quédese, ¿qué dice? O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Préstame atención. Está hablando del celibato. ¿Están conmigo? ¿Sí? La pregunta es, ¿el celibato está bien? Y él dice, no, no está bien. ¿El celibato me hace más espiritual? No, no te hace más espiritual. Si tú eres un soltero y tienes una pasión de tener relaciones sexuales, cásate. Eres una viuda y tienes un deseo de tener relaciones sexuales, cásate. A los esposos les digo que no dejen de tener relaciones sexuales, sino tengan sus relaciones matrimoniales que glorifiquen el nombre del Señor. Ahora el apóstol Pablo comienza a decir, si ahora me gustaría que los solteros y las viudas sean como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense. Y comienza a decir a los esposos, específicamente a los esposos, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer, ¿qué dice? Esta palabra separar es la misma palabra que tiene que ver con repudiar, y es divorciarse. Acá no está hablando de separarse de cuerpos, no, está hablando del divorcio, y está diciendo claramente, no mandé yo esto, sino que el mismo Señor Jesucristo mandó que la mujer no se divorcie del marido. Ahora, si seguimos adelante, dice, versículo 11, dice, y si se separe, quédese, ¿qué dice? ¿Están conmigo? Si me separo, me quedo sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone también, ¿qué dice? A su mujer. Préstame atención. Este es un contexto diferente. En el contexto de Mateo capítulo 19, el hombre es el único que puede dar carta de divorcio a la mujer. ¿Por qué? Causa de fornicación. En el contexto de primera carta a los Corintios, es un contexto de gentiles, tanto como usted y como yo, en una sociedad muy complicada. Y le está diciendo en otras palabras, si se separen, en primer lugar le dice, no se separen, están así como casados. Quédense como casados, no separen la mujer. Ahora recuerda, ¿por qué le dice a la mujer, mujer, no te separes de tu marido? Porque en este contexto, un contexto diferente, las mujeres eran las que se divorciaban de sus esposos. En el contexto de 19 no sucedía esto. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Me comprenden o no comprenden? Pero también dice, el marido tampoco abandone a su mujer. Si en el caso que se separan o se divorcian, ¿en qué estatus nos quedamos? ¿Ah? Mira el versículo 10. Versículo 10. En el caso que se divorcien estas parejas, ¿qué deben hacer? ¿Se pueden volver a casar? Léelo, por favor. ¿Lo leíste o no leíste? ¿Ah? Mira el versículo 10. A los que están unidos en matrimonio, mando, yo no, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Versículo 11. Y si se separa, quédese sin... Ok, préstame atención. Juan y Luis fueron creyentes, o son creyentes. ¿Ok? X. Ellos son, Juan y Luis son creyentes, casados. Tienen muchos problemas, mucho complicado, etcétera, 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 etcétera. Y al final han decidido separarse.
Dios le dice, no se separen. La mujer no deja al... ¿cómo se llama? ¿La muchacha? ¿La señora? ¿La creyente? ¿Qué dije? ¿Cómo se llamaba? Juan y Luis. ¿Sigue dos? Ustedes escucharon mal. Juan y Luisa. Ya estoy cometiendo ahí una grave falta, hermano, ¿eh? Y ustedes no dicen nada, ¿bien? Aceptan como si nada. Entonces, sí, ahora dicen, no, que yo pensé, no, nunca me pusiste mala cara. Ok, Juan y Luisa se separan. Dios dice, no se separe. Luisa, no dejes a Juan. Juan, no dejes a Luisa. Esa es la voluntad de Dios. Pastor, pero tenemos muchos problemas, muchas complicaciones, que esto, que el otro. Está bien, si llegan el punto de Dios es no se separen, no se divorcien. Pero si ellos se agarran y dicen, está bien, yo me quiero, no aguanto más, y se separen, ¿qué tiene que hacer Luisa? ¿Se puede casar otra vez? ¿Ah? No debe de casarse. No se case, quédese como está, dice la palabra de Dios. ¿Este hombre puede casarse? No, quédese como está. ¿Cuál es la razón solamente para poder volver a casarse? Volvemos a Mateo capítulo 19. Si esta pareja, uno de ellos cometió fornicación y está en dureza de corazón, dale carta de divorcio. Y a esta persona ahora, cuando se casa con la carta de divorcio, que se casa, ¿adultera? No adultera. ¿Por qué? Porque utilizó la excepción. Pero si yo me divorcio por cualquier cosa que no sea por fornicación, ¿puedo separarme? ¿No puedo separarme? Sí, pero te quedas como estás. ¿Están conmigo o no están conmigo? Oye, pastor, eso sí está medio complicado, está rudo, ¿verdad? Sí, Mateo capítulo 19, van conmigo por favor, Mateo capítulo 19. Por eso que te digo, cuando son mensajes temáticos, hay que utilizar toda la palabra de Dios para poder llegar a saber cómo tenemos que dirigirnos. ¿Hay una excepción en Mateo capítulo 19? Claro que sí hay una excepción. Mateo capítulo 19, verso 9. Quiero que lo puedan entender y que estén muy claros, porque después cuando ustedes se van a casa comienzan a decir, el pastor dice que me puedo divorciar. Ya, digo, ¿cómo es la cosa? Y entonces otro llega y dice, no se puede divorciar. La única manera de divorciarme es que yo cometa fornicación. Y se va a cometer fornicación y después se va a casar otra vez. No funciona así tampoco. Mateo capítulo 19, verso 9. ¿Están conmigo? Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo, recuerda la excepción, ¿por qué? Por causa de fornicación. Y si se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, ¿qué dice? Escúcheme bien, présteme atención. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Si hay un acto de fornicación, sí se puede divorciar esa persona. Se le da carta de divorcio y esa persona se puede casar. Pero por cualquier otra causa que no sea de fornicación, no se puede repudiar. Pero en el caso de estos gentiles que son tremendos, se casaron por acá, hicieron esto que lo otro. Recuerda que es un contexto judío. En primera carta de los Corintios dice, está bien, si se separan y se divorciense, quédense como están. Ahora, si fue por fornicación y dureza de corazón de esa persona que no quiere arrepentirse, has tratado, perdón, y no funciona, y sigue con su mismo pecado, divórciate. ¿Y esa persona que se divorcia se podría casar? Claro que se podría casar. Nuestra hermana Mariela hizo una pregunta bien interesante. Hace unas semanas atrás le decía, pastor, ¿y si los dos cometieron la fornicación y se separaron? La pregunta como creyentes y 4 dedos de frente, ¿quién se va a casar con un adúltero? Recuerda que la carta de divorcio, más que todo realmente fue para el inocente. El inocente va a vivir con ese pecador, ese hombre duro de corazón, que todo el tiempo está sacando la vuelta, se mira en pornografía todo el tiempo, es un hombre malo, un hombre sexual, un hombre lujurioso. Va a estar la mujer todo el tiempo diciendo, no, mamá, te casaste para toda la vida, quédate no ahí. Y la mujer lo está viendo allí, que está haciendo todas las cosas, todo el mundo le dice, y esta mujer, es que tengo que estar con mi marido. Entonces se dio la carta de divorcio para el inocente.
Para el duro de corazón que está metido en ese pecado, hermanos, dice, sepárate de ese hombre o sepárate de esa mujer. Ahora pregunta el pastor, ahora que este hombre que fornicó, que es duro de corazón, ¿él también se puede casar? La pregunta es, ¿y quién se quiere casar con este individuo? Tú estarías bien, perdón la expresión, muy fuerte quizás, tú estarías bien tostado o bien tostada, es decir, no tendrías neuronas, para casarte con un fornicario. Y estamos hablando en el ámbito cristiano, esto se ve afuera, claro que sí. Un hombre que ha sacado 4, 5, 6 veces la vuelta a una mujer, las mujeres todavía siguen con ese hombre y si conmigo va a cambiar. ¡Qué ridículo es para la grande! Amén o no amén. Entonces me preguntas, ¿cuántos hijos tengo? Tengo 6. ¿Y 6 hijos? ¿Y esa mujer? No, es que tengo con 4 mujeres. Y el hombre está coqueteando todavía con la mujer y la mujer sigue con el hombre y la pregunta es, ¿qué está haciendo esta mujer? Y a veces que ahí parece que cristianos y cristianos parecen ser lo mismo que los incrédulos. O sea, es un hombre que ha sacado la vuelta, que ha fornicado, que ha adulterado, y te vas a casar con él. Tú no tienes ni frente, no tienes ni entendimiento, tú no entiendes ni corazón, ni emociones. ¿Cómo es posible que se pueda suceder estas cosas? Entonces, esta excepción, escúcheme bien, dentro del cristianismo de fornicación, es para el inocente, no para el culpable. Pongamos el ejemplo de quién, ¿quién? Nunca se va a olvidar de Luisa, ¿verdad? ¿De Luisa y de quién? De Juan. Pongamos el ejemplo que Juan le sacó la vuelta a Luisa. Los dos son creyentes, entre comillas. Entonces, Juan le pidió perdón, que esto, que el otro, y al final la hermana dijo, bueno, para recuperar mi matrimonio, ¡pum! Y comienzan a estar. Después de un mes, le encuentra otra mujer. Oye, perdóname, que esto, que el otro, que he repetido, que... ¡Pum! Ya, está bien, bueno, con nuestros hijos, que esto, que el otro. Después se entera de que está viendo pornografía el hombre. Se entera que está coqueteando a una muchacha. ¿Están conmigo, sí? Cualquier coincidencia con la realidad. Mira por acá. Entonces, de momento me dice, no, que esto, que el otro, no te preocupes, que yo voy a hacer, que me está pidiendo perdón, que esto, que el otro. El hermano dice, no puedo más. No puedo estar contigo. Ya estamos hablando de muchos años con la misma manera, la misma situación. No puedo hacer estas cosas. Entonces la hermana agarra y dice, me voy a divorciar de este hombre. Entonces la hermana se divorcia. ¿Cómo se llama? Luisa se divorcia. Ahora, ¿esta Luisa se puede casar? Claro, porque es la inocente. ¿Por qué? Porque dureza del corazón. En cambio, este fulano sigue viniendo a la iglesia. ¿Cómo se llama? Y se quiere casar con la hermana Julia en la iglesia. Van a la oficina y dice, pastor, quisiera conversar con usted sabe la situación, ¿verdad? Que mi esposa me dejó, me divorció. Bueno, yo no tengo el don de continencia, como dice primera carta a los Corintios, capítulo 7, el apóstol Pablo dice que si no tengo el don de continencia me tengo que casar y tal cosa. O sea, bíblico el hombre. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces me estoy conociendo con la hermanita, ¿cómo se llama? Julia, y hemos decidido casarnos. ¿Los caso o no los caso? ¿Por qué? Exacto. No puedo casarlos. Ni se deben de casar. Esa hermana Julia está mal. Tengo que hablar con la hermana Julia y sacar ese espíritu con oración y ayuno. Porque ¿cómo la hermanita Julia se va a casar con este fulano que es dureza de corazón? Más bien a este fulano hay que sacarlo de la iglesia. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Entonces, si tú eres un sinvergüenza y piensas hacer estas cosas dentro de nuestra iglesia, lo que vamos a hacer es sacarte de la iglesia. Entonces no pienses que por allí hay, bueno, me divorcio y acá una hermanita por acá bien simpatiquita, una viudita que tenga dinero por acá y esto, o una solterita. No, señor, no funciona así. Porque en la iglesia no se practica estas cosas. ¿Están conmigo, no? Volvamos, primera carta a los Corintios, capítulo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Entonces, ¿cuál es el primer tema? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿El celibato me hace espiritual? No. No.
Solteros, viudas, si ustedes quieren casarse, cásense. Si ustedes pueden aguantar como yo el don de continencia, el apóstol Pablo dice, quédense como están y van a ser de gran bendición. Muy bien, maridos, si ustedes están teniendo el celibato como parte práctica de ustedes, no es correcto. Por un tiempo, no dice sepárese, porque la palabra sepárese es divorciarse. Por un tiempo tomen un tiempo para la oración, pero otra vez vuelvan a juntarse. El marido no debe dejar a la mujer, ni la mujer al marido. Pero en el caso que se quieren separar y divorciar, ¿cómo quedan? Separados, pero sin casarse. ¿Ok? Muy bien, entramos a otra pregunta. Versículo 12. Versículo 12. A los demás digo yo, no el Señor. Y la pregunta es, ¿y por qué él dice digo yo y no el Señor? Porque el Señor Jesucristo no dijo nada en relación a esta pregunta. ¿Por qué? Porque no era su contexto. Pero el apóstol Pablo, con la autoridad de ser apóstol, y no solamente apóstol, sino está escribiendo la palabra de Dios como inspiración, dice, yo doy la orden de esta manera. Además, a los demás digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo... Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo, ¿qué dice? Abandone. Ok, présteme atención por favor acá. Hermano o hermana, si usted tiene su cónyuge que no es creyente, levante su mano. Si usted tiene su cónyuge, su esposo o su esposa, que no es creyente, levante su mano. ¿Habrá alguien? ¿Uno? ¿Nadie? Ok, muy bien. Algunos más por ahí, creo. Ok, ya va, muy bien. ¿Qué dice la Biblia? ¿Usted puede separarse de su esposo simplemente porque es incrédulo? No. El apóstol Pablo está diciendo en otras palabras. Hay otra pregunta. La pregunta es, Estefana dice, hay unos hermanos que están diciendo que su esposo o su esposa no son creyentes. ¿Ellos deberían divorciarse de sus esposos y esposas porque no son creyentes? Entonces dice, como el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19 no dijo nada acerca de esto, ahora yo lo digo de la siguiente manera, que la mujer que tiene un esposo que no es creyente, no abandone a su marido, no se separe de su marido. Ahora, si en el caso es de que el hombre tiene una esposa que no es creyente, tampoco no lo abandone. Si él, conversando, dice, quieren vivir con él, no deben de separarse. ¿Cuál es la razón por la cual no deben de abandonar a su marido? Veamos por favor lo que dice la palabra de Dios, versículo 4. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separe, no, todavía no hay, hasta el versículo 14. ¿Cuál es la razón, hermanos, por la cual los creyentes que están casados con incrédulos no deberían de abandonar? Porque son santificados. Ahora, ¿qué significa santificación? Esta palabra santificación no tiene nada que ver con la salvación. ¿Ok? No tiene nada que ver con la salvación. ¿De qué está hablando entonces básicamente? Está hablando de la influencia del creyente. Es decir, ¿un creyente podría influenciar en su esposo o esposa que no es creyente? Claro que sí. Pongo una marca y abre conmigo, por favor, a Hechos capítulo 16, verso 31. Hechos capítulo 16, verso 31. Hechos capítulo 16, verso 31. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo ¿quién? Tú y tu casa. Acá estamos hablando de un carcelero. Este carcelero comenzó a decir, mira, ¿qué tengo que hacer para poder ser salvo? Y él dice, arrepiéntete. Y si tú te arrepientes, ¿sabes una cosa? Al tú arrepentirte, el evangelio puede llegar a tu familia. Entonces, por esa razón el apóstol Pablo comienza a decir, si tu esposo o tu esposa no es creyente, no te separes, no lo abandones. ¿Por qué? Porque en cierta manera tu santificación va a llegar a influenciar en la vida de él. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. ¿Están conmigo? Mira lo que dice la palabra de Dios. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetos a vuestros maridos, para que también los que no crean, que dice la palabra, sean ganados
sin palabra por la conducta de sus esposas. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1. ¿Están conmigo? ¿Te has dado cuenta? Entonces, un creyente, por su conducta, ¿podría ganarlo para Cristo a su esposo? Un creyente, por su conducta, hombre, ¿podría ganar a su esposa para Cristo? Sí, por eso dice, no abandone a su esposo. Pues la pregunta de Estefano, una de las preguntas es, Pastor Pablo, ¿qué hacemos? Dice que acá tienen que dejar a sus maridos que no son creyentes. En ninguna manera. ¿Dónde dice eso? Más bien le dice, no abandone, no lo separe, más bien influencia para que sean creyentes. Sigamos versículo 15, por favor. ¿Podría haber una disolución por razones religiosas? Probablemente sí. Versículo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 15. ¿Ok? ¿Están conmigo? Pero si el incrédulo... ¿Qué significa la palabra separar? Divorciarse, es la misma palabra divorciarse. Ahora la pregunta es, ¿quién se quiere divorciar? Ay, ay, ay. O sea, si mi esposa Paola no es creyente y yo soy creyente, por simplemente el hecho de que ella no es creyente, ¿me separo y me divorcio de ella? No. Dice más bien influencia para que ella sea creyente. ¿Amén o no amén? Pero en el caso de que la hermana le quiere dar carta de divorcio y separarse, sepárense. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, otro, no, sí, no, sí. Vamos a llevar la votación. El que diga que no y si gana es no, pues. Si diga sí, sí. No funciona así. Acá en el versículo 15 es el incrédulo que quiere separarse. El creyente no se separa. ¿Me escuchó bien? El incrédulo quiere separarse de este matrimonio que no es un creyente con un incrédulo. El creyente, ¿cuál es la orden del creyente? No lo abandone. Pero el incrédulo, no, que tú con tu iglesia y con tu Dios, ya estoy harto con la BBN todo el tiempo parado, y no, que esto que el otro, agarra tus colchones y vete a la iglesia, que esto, pero mi amor, que esto que el otro. Ahora, si la mujer agarra y dice, no, pero tú también eres un salvaje, te vas al infierno, ya, la conducta lo aleja del Señor, ¿no? ¿Están entendiendo? Sí, ¿no? Porque hay mujeres mechadoras por ahí, contenciosas, ¿no? A la última pala del infierno. No, dice más bien, por tu conducta casta, cuidadosa, gentil, amable, vas a ganar a tu esposo. Pero si en este caso el esposo, por cuestiones religiosas, por cuestiones de la palabra de Dios, el incrédulo quiere separarse, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Pastor, mi esposo no es creyente, he testificado, de verdad tengo un gran testimonio y ahora me dijo, quiero separarme de ti. De verdad, pastor, yo no soy una perfecta mujer, pero casi una perfecta mujer. Le plancho, le cuido, me dice cosas, yo me callo porque la causa de Cristo, que esto, que el otro, y ahora me való con el divorcio. ¿Qué le aconsejamos? Sepárese. Porque el incrédulo quiere separarse. Ay, pastor, gracias. Sale de la oficina. ¡Yeah! Y comienza a buscar. ¿Con quién? ¿A quién lo agarro por acá? ¿A quién lo agarro por acá? No, señor. Porque si se divorcia, quédese sin casarse. Ah, si no vale, pues, pastor. Claro, ahí dice. Porque solamente hay una excepción para volver a casarse en un divorcio. ¿Cuál es? Dureza en fornicación. ¿Me van entendiendo? Sí. Mi esposo no es creyente. Esas son las preguntas que tenía la familia de Estefano. Señor, ¿qué hacemos ahora? Recuerda que el contexto es un contexto diferente que en Mateo capítulo 19. Acá hay un laberinto de tantas cosas porque no creen en el Señor Jesucristo. Y esto y el otro dice, oye, ¿qué hacemos entonces? Versículo 15 dice, si el incrédulo se separe, sepárese, porque la mujer o el creyente no está para servidumbre. En el caso de que esta mujer, o sea, su esposo, incrédulo, se divorció de ella y ella se vuelve a casar dentro de la iglesia,
¿Qué está cometiendo? Adulterio. Ella comete adulterio y hace que la otra persona también cometa adulterio. Y entonces en la iglesia se propaga el adulterio, así como que tú. ¿Se ha dado cuenta? Yo sé que usted tenía su posición, yo tengo mi posición y todo el mundo tiene su posición, pero la pregunta es, acá no vale posición, acá vale lo que dice la palabra de Dios. Uno nos decía en el domingo antepasado, ¡yeah! Y hoy digo, ¿por qué? ¿Por qué quédese como está? Versículo 16. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás algo a tu mujer? Pero a cada uno como el Señor repartió, como Dios lo llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Qué sabes tú? Si de pronto que no era creyente, ya es creyente, es algo que tiene que hacerse, reconciliarse y casarse nuevamente. ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí? ¿Están conmigo? Creyente incrédulo. El incrédulo le pone carta de divorcio. El creyente dice, bueno, queda a paz, pero quédate como estás, no te cases. Porque ¿qué piensas? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si él acepta a Cristo como Señor y Salvador personal? Y otra vez puedes reconciliar y recuperar tu matrimonio. Entonces la persona o la hermana o el hermano que está divorciado, en vez de decir, ¡yeah! ¡Divorcié por fin! Entonces está, Señor, sálvame. Señor, quiero recuperar mi matrimonio. Señor, por favor, que este hombre pueda venir a los pies de Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Eso, así funciona. Es la manera en la cual nosotros deberíamos de hacer. Tercera pregunta que tenemos. ¿Cuál es la tercera pregunta? Acerca de las vírgenes. Capítulo 7, verso 25. Mira lo que dice la palabra de Dios. 7:25. En cuanto a ¿quién? A vírgenes. ¿Quiénes son las vírgenes? Son las solteras, por implicación hijas no casadas. Es decir, también se utiliza como doncellas. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Versículo 36 al 38. Versículo 36 al 38. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, es necesario que así sea. Haga lo que quiere, no peca. Que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Otra pregunta, pastor, ¿qué hago con mi hija virgen? Unos dicen que el celibato, que debo dejarla así, que no se debe casar porque estas cosas dentro de las relaciones sexuales, eso malogra la vida espiritual. ¿Qué hago? ¿La caso o no la caso? Pablo dice, mira, te voy a dar mi consentimiento, porque también el Señor Jesucristo nos dio orden en cuanto a esto. Si tú crees que tu hija tiene la voluntad para quedarse como virgen y tener el don de continencia para el servicio del Señor, quédese como está, tú no pecas. Pero si tú crees que tu hija virgen, que no tiene esposo, no se ha casado, quiere casarse, que se case, tampoco hace nada mal, no hace pecado. ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo esto a los padres? Porque los padres eran los que negociaban muchas veces, hermanos, el matrimonio. ¿Puedo casarse o no puede casarse? Claro que sí puedes casarte. Y si no quieres casarte, también no hay ningún tipo de problema. Estas son las preguntas básicas que encontramos en capítulo 7 del libro de Corintios. Pastor, pero hay muchos más otros versículos que están por allá. Sí, claro que sí. Veamos, por favor, el apóstol Pablo en su consentimiento. Versículo, por favor, 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de qué? De cómo agradar a su Señor. Pero el casado tiene cuidado de quién? ¿De cómo agradar a quién? Ahora, préstame atención. Estamos hablando acá de los masculinos. Soltero y casado. El hombre soltero, ¿a qué se debe dedicar? A las cosas del Señor. ¿Y el casado?
¿Ah? 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 No, no hablen las mujeres, hablen los hombres. ¿Cómo? Ya no escuché, no escuché. Los hombres, ¿están los hombres acá despiertos o no están despiertos? Ellos se quedaron con que si el incrédulo le da divorcio, ahí se quedaron ellos en esta vaina. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre casado? Agradar a su mujer. Estamos hablando de los creyentes. Esa es la responsabilidad. Así es que, hermana, anote, subraye. ¿Ok? Anote, subraye. Pero no anote mucho. Versículo 34. ¿Hay asimismo diferencia entre quién? Ah, ya. Ahora viene la otra. La doncella también, ¿quién es? La virgen. Entonces unas personas comienzan a decir, bueno, pero acá habla de la virgen. Y el muchacho que no es virgen es el soltero. Por el contexto que tenemos. ¿Ok? Hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, es decir, la virgen, la que no tiene matrimonio, para las cosas santas en su cuerpo como el espíritu, pero las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo. ¿De cómo? ¿Cómo, hermanas? ¿Cómo? No escuché. Ah, ok. Entonces, llegando a la casa, usted coloca en la Biblia, en la primera página, dice, mujer, agrádame. Y la mujer dice, esposo, agrádame a mí. Hoy día me agradaría comerme un restaurancito. Y el esposo dice, hoy día me agradaría a mí irme a la casita, sin gastar platica. ¿Van entendiendo? El punto acá no son las excepciones. Yo quiero terminar el mensaje con esto. ¿Por qué toda esta situación? ¿Por qué todo este conflicto? Y muchos creyentes pueden decir, wow, tenemos que ver el conflicto del matrimonio en esto. Escúcheme bien. Toda esta situación es porque gente no conocía al Señor en su vida. Toda esta mezcolanza, todos estos problemas familiares, todos estos sentimientos que llegan a nuestros corazones, que todavía hacen heridas profundas dentro de nosotros, que se van a cicatrizar, pero nunca se van a olvidar. La razón es porque no conocíamos al Señor. No es justo que nuestros hijos hoy en día tengan las consecuencias de nuestras malas decisiones. Tenemos que levantar una nueva generación donde nuestros jóvenes y nuestros hijos no estén en estos problemas de divorcio. No estén en estos problemas de que si mi esposo o mi esposa es creyente y no son creyentes. Ellos deberían de tener un matrimonio que glorifique el nombre de Dios. A veces nosotros, que somos la primera generación que hemos aceptado a Cristo Jesús, venimos con un mundo atrás en la cual no ignorábamos estas cosas. Y quizás tuve un marido, dos maridos, una mujer, dos mujeres, hijos con diferentes apellidos, etcétera, 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 etcétera. Pero hagamos las cosas de ahora en adelante correctamente. Jóvenes, señoritas, no repitamos el mismo error de nuestros padres. Y nuestros padres hicieron sus errores por ignorancia. Porque nadie les habló de Cristo Jesús. Nadie les enseñó lo que Dios quería para sus vidas. Esto no es un pretexto para que usted comience a cometer los mismos errores que nuestros padres han cometido. No hagamos de esto una doctrina dentro de nuestra iglesia. No, pero que se puede casar, no se puede casar, se puede divorciar, no se puede divorciar. Esto es para los que venimos del mundo. Pero los que estamos en Cristo Jesús, las cosas son diferentes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas nuestras ya pasaron. He aquí deben ser las cosas nuevas delante de nosotros. Si cometimos un grave error por falta de conocimiento en nuestras vidas, la pregunta es, ¿por qué sigues cometiendo estos mismos errores? ¿No te duele golpearte tantas veces a la pared todo el tiempo?
¿Con quién quieres unirte en matrimonio? La palabra de Dios es bien claro. No os unéis en yugo desigual con los incrédulos. Y pareciera que esto pueda ser un choque dentro de nosotros. No, pero. ¿Te has dado cuenta el pero lo que sucede por acá? Qué difícil que muchas veces un hombre o una mujer que no es creyente le dice, ya no te aguanto porque eres creyente, ahora me separo. ¿Eso quieres de tu vida, joven? De en vez de tener un matrimonio bendecido, sea un matrimonio de infierno. Amados hermanos, hermanas, que usted de repente, hermano o hermana, tiene un esposo, con una esposa que no es creyente, comparta con nuestros jóvenes las vivencias suyas para que ellos no cometan el mismo error. Hablemos con nuestros hijos, no ocultando nuestros problemas, sino diciendo, hijo, yo cometí esto porque yo no supe. Pero quiero que sepas que lo que sucedió en mi vida, en mi primer matrimonio, fue esto. Ahora con tu padre es esto y esto. No cometas el mismo error. Las enseñanzas que tenemos acá es una generación que no conocía al Señor. Pero nuestra próxima generación no deberían de tener ni separación, ni divorcios, ni fornicaciones, ni adulterios, porque es una generación nueva para la gloria del Señor. Para final, el apóstol Pablo dice lo siguiente, versículo 17 en adelante. Pero cada uno como el Señor lo repartió, como Dios lo llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno para las iglesias. Si fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La incircuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado como siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Pastor, tuve muchas cosas en mi vida y ahorita estoy en esta condición. Soltero, casado, viudo. ¿Qué hago? Quédese como en el Señor. Como lo llamó el Señor, quédese así. Pastor, pero yo no tengo el don de continencia. Cásese. Si es un soltero, es una viuda. O si ha habido un divorcio, que tiene que ver con fornicación y dureza de corazón. Pero más de eso, no puede. Vuelvo a repetir. A nosotros nos llama la atención estos temas, porque es las que vivimos. Pero la pregunta es, ¿vamos a seguir las generaciones cometiendo los mismos errores? Se supone que nuestros jóvenes y nuestros hijos ya deberían de sacar de su lenguaje divorcio o separación. Nuestras próximas generaciones ya deberían de sacar de su mente, si no funciona bien el matrimonio, me separo. Eso no funciona así. Pero si tú, joven, no quieres escuchar la voz de Dios, seguirás repitiendo la misma historia. ¿Qué vas a hacer ahora con esta enseñanza? Matrimonios. Pastor, tenemos grandes conflictos. Escúcheme bien y présteme atención. No hay conflicto más grande que Dios no lo pueda arreglar. ¿Los matrimonios tienen soluciones en sus problemas? Claro que sí. El problema son los que están casados, que no quieren hacer la voluntad de Dios. Pastor, ¿Dios está de acuerdo con el divorcio? ¿Nuestra iglesia está de acuerdo con el divorcio? Pero lo que usted acaba de enseñar, sí, son excepciones, no la regla. Pastor,
Usted me puede casar. Yo estoy en la excepción. Perdóneme, hermano, con todo el corazón, pero tengo una decisión propia. No caso a divorciados. Decisión personal. ¿Por qué? Porque la Biblia me manda a honrar el matrimonio. Pero yo lo puedo hacer. Yo me puedo casar. Sí, claro que sí. Pero lamentablemente mi posición personal como pastor es no caso a divorciados. Sí, puede, claro que sí. Tanto, escúcheme bien, y es algo también, algo que se piensa, pastor, pero tienen que ser casados en la iglesia. Acá no hay casamiento de iglesia. ¿Cómo es eso que no hay casamiento? ¿No? Acá no hay casamiento de iglesia. El día que tú te cases en una jefatura, tú ya estás casado. Casado con S y casado con Z también. ¿Ok? Entonces, ¿por qué en la iglesia hacen esto? Y se casan en la iglesia también. Pero tampoco, no voy a casar a una persona que no esté casada en jefatura. ¿Y por qué lo hacemos en la iglesia? Porque en la iglesia se honra el matrimonio. Entonces, ¿se puede casar también en la iglesia? Claro que sí. Porque queremos honrar el matrimonio. Pero ¿qué matrimonio? Como en el principio. Que siempre ha sido el ideal de Dios. Un hombre y una mujer para toda la vida. Ese debe ser siempre nuestro patrón. Pastor, pero entiéndeme, tú y yo cometimos errores. Y Dios nos ha dado en su misericordia algunas excepciones. Pero el deseo de Dios de eso no funciona. No funciona. Los que son acá ahorita divorciados, separados, ¿les gustaría que sus hijos pasen por ese mismo trauma de divorcio y separación? Escúcheme bien, yo nunca me he divorciado. Nunca me he divorciado. Ni pienso tampoco divorciarme. Pero yo soy el resultado de una separación y una convivencia de mi mamá con mi papá. Si usted dice que el divorcio no afecta a los hijos, usted está bien chiflado. ¿Ok? Está chiflado, perdóname la expresión, pero está mal tostado, como se dice. Usted no piensa bien, no tiene 4 dedos porque de repente usted no ha pasado. Yo soy la consecuencia viviente de un divorcio y una separación entre mis padres. Si tú piensas que el divorcio no afecta, estás totalmente equivocado. Que los hijos no son afectados, tú estás bien complicado. Yo a mi padrastro nunca lo vi con los ojos de mi papá. Y cuando yo los miré entrando en su cuarto, en sus nupcias matrimoniales, a mí un muchachito de 8 años me dio de todo. Yo no dije nada, pero yo no entendía. Yo estaba mal. Que un hombre que no era mi papá estaba con mi mamá en su cuarto. Los primeros años, cuando yo miraba a mi padrastro abrazar a mi mamá, era como que... En una vez de sus borracheras, peleándose, ellos se peleaban en sus borracheras, en sus cosas que ellos hacían. Una vez mi padrastro le levantó la mano a mi mamá. Un muchachito de 12 años se paró enfrente de él. El hombre podía despedazarme. Y yo le dije, una vez más, tocas a mi mamá, no sabes lo que te va a pasar. Muchachito de 12 años. ¿Sabes cuál es la razón? Es que él no era mi papá, no era esposo de mi mamá. Entonces, si tú crees que el divorcio no afecta a los muchachos, perdóname, pero estás totalmente equivocado. Ahora la pregunta es, si usted experimentó algo como esto, ¿le encantaría que sus hijos o su hija pase por este proceso? Y si usted responde que sí, que no hay problema, que las cosas han pasado, que esto, que el otro, que el Señor tenga misericordia de ti y de sus hijos. Porque no hay nada en el mundo, en el tener a tu papá y a tu mamá, no hay nada en el mundo que pueda compararse cuando tu papá y tu mamá se abrazan, se besan. No hay nada en el mundo cuando tú puedes tener tu propia familia y gozarse en la misma casa,
quererse en la misma casa, amarse y decir algún día yo me quiero casar con alguien que sea como mi papá, como mi mamá. No hay nada en el mundo más feliz que estas cosas. Y este siempre ha sido el plan de Dios. Y en esta iglesia no va a cambiar. ¿Qué vas a hacer? Haz que esta palabra cambie tu vida. Y esta palabra cambie la vida de tus hijos. Que hace las próximas generaciones. Matrimonios firmes y sólidos en el Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos a honrarte y glorificarte, Señor, con todo lo que nosotros somos. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Quiero tocar estos minutos para que los matrimonios puedan entender cuán importante es que Cristo reine en nuestras vidas. Cuán importante es que Dios sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Querido esposo, ¿usted es un hijo de Dios? Si usted no es un hijo de Dios, su matrimonio no va a funcionar. Esposa, si usted no es creyente, no importa cuánto puedas echarle para adelante, no va a funcionar. Son espíritus diferentes. Son creencias diferentes. ¿Por qué no aceptas a Cristo como Señor y Salvador personal? Quiero hacerte esta invitación. ¿No te gustaría hoy pedirle a Cristo que sea tu Señor y tu Salvador personal? Yo sé que tu esposa o tu esposo ahorita está diciendo, Señor, toca el corazón de mi esposo. Quiero estar con un creyente. No sabes cuánto desea tu esposa, tus hijos, que tú seas un hijo de Dios. ¿Por qué no tomas esta decisión? ¿Habrá alguien que diga, pastor, ore por mí? Pastor, quiero tomar esta decisión. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que diga, pastor? Amén, gloria al Señor, gracias. Puede bajar su mano, gracias. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, ore por mí? Yo quiero ser salvo. Quiero entregar mi vida al Señor. ¿Habrá alguien? Espero por ti. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Alguien más? No sabes cuánto cambio habría en tu vida y en la de tu familia si tomas esta decisión. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hijo. ¿Alguien más que diga, pastor, ore por mí? Quiero ser salvo. ¿Alguien más? Levanta tu mano, quiero orar por ti. Espero por ti. Tú necesitas orar por tu esposo o tu esposa que no es salvo. Gánalo para Cristo. Haz todo lo posible para que Él sea salvo. Ora por tu matrimonio. Ora para que Él venga a los pies de Cristo Jesús. Matrimonios, oren y entréguense al Señor, para que nuestros hijos no cometan los mismos errores que nosotros cometimos por ignorancia. Ora por ellos, para que tomen buenas decisiones en su vida. Cada uno de ellos necesitan de Cristo Jesús. Iglesia, oremos por nuestra próxima generación. Nuestros jóvenes muchachos, que conozcan buenos muchachos. Que conozcan muchachos que amen a Dios, sirvan a Dios. Señoritas que estén consagradas delante de Dios y puedan tener matrimonios lindos. Matrimonios extraordinarios. Muchacho, ¿o te gustaría tener una familia bonita?
Yo sé que no te gustaría repetir la misma historia que es la mía, que es la tuya. ¿Por qué no te entregas hoy día al Señor? Le dices, Señor, quiero servirte. Señor, quiero hacerte caso. Un día que me case, quiero tener una familia como la que encontramos en la palabra de Dios. Pero para esto necesitas pedirle al Señor que venga a tu vida y te salve y que entregues a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. ¿Sabe, Señor? Cada uno de nosotros vino de un mundo totalmente diferente, Señor. Un mundo, Señor, donde solamente sabemos quiénes somos y de dónde venimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu iglesia, Señor. Porque es aquí, Señor, donde podemos desenmascarar las artimañas del enemigo. Desenmascarar lo que la gente dice que es feliz, pero lleva esclavitud y lleva tormento. Es acá, Señor, donde podemos hablar tu palabra y tu Santo Espíritu puede obrar en nuestras vidas. Quiero pedirte en especial sobre aquellos creyentes que tienen sus cónyuges que son incrédulos. Sé que no es fácil vivir así. Padre, sálvalos. Ten misericordia de ellos. Quiero pedir por nuestros jóvenes, Señor, lo que han visto, lo que ven en sus hogares, lo que han experimentado, Señor. Pido que estas experiencias las lleven a ti, Señor, que puedan cambiar sus vidas. Tú eres el único que puede hacer estas cosas en su vida. Ayúdanos como iglesia a siempre colocar en nuestros principios los patrones bíblicos, las ordenanzas. Pedimos, Padre, que nuestra iglesia pueda honrar correctamente el matrimonio como en la creación. Ayudar a aquellos que no conocieron la palabra de Dios. Ayudar a aquellos, Señor, que no tuvieron buenos matrimonios y que puedan vivir para ti, Señor. Quieres lo mejor. Pero si nosotros te permitimos, lograremos esa bendición. Pero si nos endurecemos en nuestros corazones y nos creemos sabios en nuestra propia opinión, lamentablemente nosotros mismos tendremos terribles consecuencias. Gracias, Padre, por tu palabra y tu enseñanza. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. El Señor me lo bendiga, hermanos. Muchísimas gracias. Manos Guirritti, por favor, adelante. Señor me lo bendiga, hermanos. Muchísimas gracias. Manos Guirritti, por favor, adelante.